Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy les hablamos del difícil momento que atraviesa la paz en Colombia. Por un lado, una disidencia de las FARC que 3 años después de la firma de los acuerdos vuelve a la guerrilla, y por otro, una campaña electoral sangrienta. El 27 de octubre son las elecciones locales y decenas de candidatos han sido víctimas de violencia e incluso asesinados. Hoy hace escala en París Camilo Castellanos, del proyecto Vamos por la Paz. Camilo, bienvenido. Muy amable, muchas gracias. Bueno, usted es el coordinador de Vamos por la Paz, una organización financiada por Francia y que reúne tanto asociaciones francesas como colombianas con un objetivo: promocionar la paz. Ha estado recientemente en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para hacer un balance de la situación de los derechos humanos en su país en este primer año de presidencia de Iván Duque. ¿Qué mensaje están trasladando a estas organizaciones internacionales? Como colombianos estamos comprometidos con la paz. Sabemos que para la sociedad colombiana no hay otra alternativa que esa. Es un compromiso histórico en términos de que no hay otra opción. Y queremos relevar el momento que está viviendo la sociedad colombiana, que es un momento crucial en el que podemos avanzar a consolidar la paz, como también hay factores que podrían llevarnos a una revisión del conflicto armado. Esa es la situación que queremos mostrar y queremos llamar a la comunidad internacional a que haga igualmente una presión adecuada sobre el gobierno colombiano para que tome en serio el proceso de paz, lo impulse, cumpla con los acuerdos de La Habana, retome las conversaciones con el ELN y en general procure que se aclimate la paz en el país. ¿Y qué respuesta han tenido, por ejemplo, en Ginebra a ese llamamiento que ustedes hacen para que no se comprometa el proceso de paz? La respuesta en general es positiva. Creemos que hay una sociedad, una comunidad internacional que valora la paz en general y está interesada en la paz de Colombia. Esa es la sensación que nos da. Y hemos encontrado una actitud favorable a los pedidos que venimos haciendo en ese sentido. ¿Haría falta además compromiso financiero igual para que se cumplan los acuerdos de paz, para que se reinserten los exguerrilleros en la sociedad? Porque, bueno, una cosa son las buenas intenciones, las buenas palabras, y otro, tal vez, en temas más materiales, se necesita igual más compromiso, ¿no?, de los organismos internacionales. Afortunadamente ha habido una buena respuesta al anhelo de paz de los colombianos. Yo creo que la comunidad internacional ha sido un factor fundamental en los acuerdos a que se ha llegado. Ha habido apoyo económico, financiero, pero creo yo que el esfuerzo principal debe ser interno y hay que hacer que se cumpla el principio general de los tratados, de los acuerdos, y es que si algo se suscribe es para cumplirlo. Y en ese sentido, la presión sobre el gobierno colombiano es más que legítima, en términos, no es ninguna injerencia indebida, exigirle que cumpla con lo que acordó de cara a la comunidad internacional. Esos acuerdos se llevaron al Consejo de Seguridad y ya se entregaron. Estamos con una misión de verificación de Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los acuerdos y ha habido países garantes, países europeos, ha habido países acompañantes y eso efectivamente ha sido muy positivo. Permitamos ahorita es que el gobierno cumpla lo que se comprometió a hacer. ¿Qué no se está cumpliendo? ¿Qué no está cumpliendo Iván Duque? En principio, lo que se ha cumplido es muy exiguo, para decirlo con palabras más bien moderadas, ¿verdad? En materia del campo, digamos, el compromiso de la reforma rural integral y de la sustitución de cultivos de uso ilícito, el incumplimiento es casi total. En materia de reforma política, pues se avanzó en el Estatuto de la Oposición. La FARC, el nuevo partido, no pudo hacer
campaña electoral, porque enemigos de la paz se lo impidieron. Tampoco se consiguieron las 16 curules que se prometieron para las víctimas. Estamos en que las reformas electorales que sugirió la Misión Especial Electoral no se están tramitando, y eso es un déficit grande, porque si se dejó de hacer la guerra fue para hacer política, para transformarse en una fuerza que luchara por transformar el país sin las armas. Igualmente, pues es problemático que el clima en la sociedad ya no es un compromiso del gobierno, es la actitud de la sociedad frente a las fuerzas que dejaron las armas, no sea en este momento la más indicada. Hay en sectores que se relacionan con la paz desde una perspectiva revanchista, de vindicta, y eso, en lugar de crear un clima de acogida, de facilitar la reinserción, la reincorporación de los que se salieron de la legalidad, termina siendo un serio obstáculo. Y yo creo que en ese punto tenemos que cambiar la actitud de los colombianos. ¿Podemos decir que Colombia está en ese sentido peor que hace un año? No creo. De hecho, la estadística de los índices de muerte por causa violenta han caído notoriamente. Hay preocupación por lo que es la persecución a la dirigencia social y a los defensores de derechos humanos, pero en general, si uno observa el mapa de la criminalidad por causa violenta, se ha reducido notoriamente, como se han reducido los secuestros y otras expresiones de lo que fue de lo que es la confrontación armada en el país. Sin embargo, en esta campaña electoral para las elecciones del 27 de octubre, locales, elecciones a gobernadores, alcaldes y concejales, bueno, está habiendo muchísima violencia. Los datos son terribles, tal vez los voy a dar, pero en unas horas cambian. Según la misión de observación electoral, ha habido 54 candidatos víctimas de violencia, 40 amenazados, 2 secuestrados, 5 víctimas de atentados y 7 asesinados. Es curioso porque tal vez antes, cuando estaba en lo más alto del conflicto, ¿no? con las FARC, se podían ver datos de violencia en momentos de campañas electorales muy altos, sobre todo en pueblos alejados, ¿no? de las capitales o de las ciudades. ¿Por qué aumenta esa violencia en campaña electoral si estamos en etapa de post-conflicto? No sé si estará de acuerdo con esa palabra. Sí, no, hay gente que la objeta, pero no es el problema fundamental. Efectivamente, estamos en un periodo de posacuerdo, posterior al Acuerdo de La Habana, que fue con una parte nomás de la insurgencia. Hay otra que todavía está en proceso de un diálogo que está estancado en este momento, que no está avanzando, que es la parte del ELN. Y pues persiste el problema de las fuerzas sucesoras del paramilitarismo, como se dice con un eufemismo. Pero lo que habría que decir es que estamos en un periodo de reacomodo en las regiones, de reacomodo de las fuerzas, porque hay unas fuerzas nuevas que están apareciendo, que estaban en otro tipo de actividades y quieren entrar a ocupar un espacio en el escenario político, electoral. Y esa presencia de actores nuevos, de nuevas propuestas, de surgimiento de otras inquietudes también, puede hacer peligrar poderes constituidos en lo local. Ese choque entre lo constituido y lo que emerge es un factor que no siempre se asume. O sea, porque ¿quién estaría detrás, por ejemplo, de un candidato local de un pueblo en el que a lo mejor ya no hay guerrilla o los paramilitares tampoco están? ¿Son sicarios que asesinan a los candidatos? Puede ser, pero el fenómeno es que hay en esas regiones ya hay personas que están haciendo trabajo político hace tiempos, que tienen representación, que tienen alguna suerte, digamos, de interés en pervivir como políticos. Y la emergencia de fuerzas nuevas constituye una contradicción que claro, no existía antes.
Entonces es la defensa de un sitio que ya se tiene, pero también esas regiones son espacios donde hay cultivo de uso ilícito, hay intereses de que se mantengan, que se preserven, y esas fuerzas también intervienen en favor o son factores de violencia, por decirlo más brevemente. Hablaba al principio de esa disidencia de las FARC. Hace 3 años, el 24 de noviembre del 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC firmaron ese acuerdo de paz y, bueno, 3 años después una parte de las FARC anuncia que vuelve a las armas. Esto suele suceder cuando termina un conflicto armado en otros países, por ejemplo, lo hemos visto en Irlanda con el IRA, pero en este caso son personas muy importantes de las FARC. Se trata de Iván Márquez y de Jesús Santrich y de otros que vuelven a las armas. ¿Es un golpe duro al proceso de paz? ¿Y quiénes son los responsables de que esto haya ocurrido? Bueno, sobre eso hay varias lecturas. La lectura que hacen algunos es la de que son tantos los incumplimientos que eso explica la actitud de Márquez y de Santrich. Otros dicen la explica pero no la justifica. Para el sector mayoritario de lo que es el partido FARC, la violencia, el proyecto de la guerra es un proyecto extemporáneo, es un proyecto desfasado de la realidad, es una actitud, una iniciativa anacrónica que ya no tiene cabida en la sociedad colombiana. En ese sentido, pues no están de acuerdo con lo que han decidido Márquez y sus amigos. Para sectores de la derecha es sencillamente la comprobación de que la FARC no estaba por la paz, de que siempre tuvieron la razón. Yo creo que estas disidencias nunca tienen éxito en el sentido de reavivar, abrir de nuevo el escenario de la guerra, porque efectivamente el proceso de paz tiene una solidez real. Entonces, a pesar de los incumplimientos. A pesar de los incumplimientos, digamos, hay una sociedad que está comprometida con la paz. Se vio en el mismo plebiscito que se perdió por una exigua diferencia, pero es medio país el que quiere la paz, decididamente. Hay un movimiento muy fuerte que se llama Defendamos la Paz, que está exigiendo el cumplimiento de los acuerdos, retomar el camino del diálogo con el ELN y en general tener una actitud positiva frente al proceso. Ese es un hecho positivo que muestra, digamos, que no necesariamente coincide con las dinámicas sociales la propuesta de retomar las armas en este momento. Creo yo que en el largo plazo, digamos, teniendo un horizonte mucho más amplio, nosotros no tenemos otra opción sino la paz. Y eso es lo que tenemos que reafirmar en este momento. O sea, que un proceso irreversible. Muchísimas gracias, señor Camilo Castellanos, coordinador del proyecto Vamos por la Paz, por haber venido hasta nuestros estudios. Muchas gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.